Una elección con tanto candidato en Concepción del Uruguay, recibimos ahora a uno de los dos referentes o aspirantes a ser elegidos para disputar la intendencia de Concepción del Uruguay. Auspicia Mutual Bancaria. Y uno de los dos del socialismo, ¿no? Se trata de Luis Fernández, antiguo colega, pero no en este caso de la docencia, sino del micrófono. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Bienvenido. Buenos días, Juan. Buenos días, Gastón. Sería un gusto estar con ustedes. Y es cierto, en la época del amateurismo de la radio, en mi caso. Claro, no, en mi caso también. Era en ese momento un entusiasmo, y lo sigue siendo para mí todavía. Pero bueno, el tema es aspirar a la intendencia de Concepción del Uruguay y esta llamativa separación de aspirantes, digamos, a ver, como diría, separación de grupos dentro de un socialismo bastante antiguo en Concepción del Uruguay. No sé si se ha dado otra vez una separación tan marcada de los socialismos a nivel local. Bien, sí, digamos, el socialismo como corriente política o como partido político tiene una larga trayectoria. Uh-huh. Y bueno, en esta instancia, lógicamente, hay dos opciones que participamos en estas PASO, luego de intentar hacer todos los esfuerzos posibles para poder concurrir en una unidad, pero que, bueno, en vista de los diferentes puntos de vista, nosotros entendemos, y se entendió que también por el resto de los compañeros, que era necesario dirimirlo en el terreno de las urnas, ¿no? Uh-huh. Sí, no, digamos, lo dicho no significa para nada una tacha. No, al contrario. No, es una práctica democrática y que es lógica dentro de este sistema electoral. ¿Se podría decir que esta alternativa progresista, como se llama la lista 50A, que está representando Luis Fernández con Lara Esteves y otros emergentes, se podría decir, por los apellidos, digo, por los integrantes, que podría ser una línea no cabe la palabra, pero no sé si hay otra, más conservadora dentro de ese socialismo, conservadora en cuanto, por ejemplo, está Bettina Escoto, Alejandro Rigada, y hay otros apellidos que, sin ser los mismos protagonistas, Pecio, por ejemplo, históricos, vamos a decir. Esa es sí. Una conceptualización distinta. Ahí arrancamos distinto. No encontraba la tuerca adecuada para la rosca. Exactamente, sí. Digamos, hay muchos compañeros que tienen su trayectoria, es decir, también existen un cúmulo de compañeros que son la renovación y a la cual apostamos. Es el hecho de Lara, de Franco, que participa como candidata a primer concejal, Lara como candidata a viceintendente. Y que nosotros, como la opción 50A de alternativa progresista del socialismo, entendemos que representamos una continuidad del proyecto, por ejemplo, que se presentó en el 2015, digamos, liderado por Verónica Magni, uh-huh. Y que en este caso nosotros impulsamos y llevamos adelante con una plataforma electoral que toma muchos de los ejes y muchos de los contenidos que planteamos en aquel momento, y ayornados lo presentamos digamos, en abril y en junio, para ponerlo a consideración de la ciudadanía, para encontrar, digamos, lógicamente todas aquellas respuestas que entendemos que la ciudad necesita. En el momento de la presentación de lista se dio un hecho inusual en el Partido Socialista, que fue una suerte de, fue denunciado como una suerte de acomodo por sus adversarios, en el hecho de ir postergando la presentación de lista porque en este caso podríamos decir el oficialismo no llegaba con los tiempos. Y lo digo como un hecho inusual porque tradicionalmente el socialismo fue bastante prolijo respecto a esa cuestión. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Y cómo queda, digamos? Es decir, el tema es la recomposición de filas posterior a la PASO, ¿verdad? Obviamente sí, digamos, nosotros entendemos que esto no es más que una opción de contienda y exposición de los proyectos, que entendemos que son lo suficientemente diferentes como para ir cada uno por su lado, ¿no?
Y en cuanto precisamente a estas cuestiones de la presentación de las listas, fue digamos, un plazo interno que se había fijado, y como todas estas construcciones que se van haciendo digamos, preelectoralmente, necesitó de algunos tiempos en algunos lugares de la provincia en donde se quería presentar listas y bueno, estábamos apurados. Pero en general en Concepción del Uruguay no hemos tenido ese tipo de inconvenientes, incluso a nivel provincial tampoco. Bueno, como se trata de una PASO, digamos, antes la interna la diferenciación era solo política con el adversario interno, pero al ser una PASO uno tiene que ampliar la mirada hacia una propuesta integral que exceda el eventual adversario y vaya a aquellos que no perteneciendo al partido pueden tener alguna simpatía con el proyecto. ¿En qué consistiría, Luis? Bueno, nosotros pensamos que necesitamos una sociedad, digamos, una ciudad más democrática, participativa e inclusiva, ¿sí? Sobre eso desarrollamos nuestra plataforma electoral en los diferentes ejes que entendemos que son importantes para la ciudad. Por ejemplo, trabajo y producción, medio ambiente, juventud, digamos, el trabajo de articulación del sistema educativo de la ciudad, digamos, como para brindar un municipio que contenga a los estudiantes, ¿sí? Sobre todo en el ámbito universitario, en los ejes de salud. Es decir, nosotros entendemos que el proyecto político es una globalidad que se va engarzando en cada uno de los aspectos que implica la ciudad, desde la infraestructura y los servicios, digamos, sociales que el municipio debe brindar, hasta, digamos, permitir o intervenir en el desarrollo del eje de trabajo dentro de Concepción, fomentar precisamente, sobre todo en un contexto político y económico que es muy complejo, que hacia futuro va a deparar, digamos, un periodo de una crisis muy, muy larga, y que nosotros entendemos que el municipio debe intervenir en, digamos, ser el actor que facilite una serie de cuestiones. Por ejemplo, el desarrollo de áreas de trabajo o de propuestas de trabajo que permitan insertar a la población hacia futuro, porque es uno de los temas que no se discute dentro de la ciudad respecto de cuáles van a ser el modelo laboral que vamos a tener que afrontar dentro de unos años y si nuestra sociedad está preparada, si nuestra ciudad está preparada para eso. Nosotros entendemos que tenemos que recuperar en cierta manera las producciones locales, estimular esto a través, por ejemplo, de el impulso a las pymes, de la organización de algún ente municipal que pueda financiar, digamos, a través de microcréditos estos emprendimientos. Tendríamos que comenzar a hablar de un nuevo abasto de la ciudad, de una región cercana, de las producciones periurbanas, de la instalación de industrias que sean sustentables y sostenibles, articular, por ejemplo, qué protagonismo va a tener Uruguay para facilitar el desarrollo de trabajos del nuevo estilo tecnológico, es decir, cómo podemos hacer un polo informático en donde existen carreras universitarias que preparan profesionales en este sentido. Creemos que tenemos que tener una seria articulación con las universidades que tienen un vínculo directo con lo social, por ejemplo con las viviendas, con salud. Entendemos que geográficamente la ciudad reproduce en sus áreas de mayor peligro natural la pobreza, y en esos lugares nuestros gurises tienen sus carencias, tienen sus complejidades alimentarias y que cada vez más se van profundizando. Entendemos que para atender esto es necesario formar un observatorio
de atención sanitaria y de seguimiento sanitario y sobre todo nutricional. Es decir, entendemos que ese chico, cualquiera de los chicos de la ciudad, en una ciudad que es prolífica en contener establecimientos educativos de diferentes niveles y de muy buena calidad, el chico más humilde, hasta el chico que tiene más posibilidades, tiene que tener la capacidad de poder transitar por ese circuito educativo para tener un proyecto de vida superador. Bien, por supuesto que no es mi papel sumar propuestas, pero hubo en Concepción del Uruguay en 1999, si no me equivoco, el último decreto del segundo gobierno de Jorge Busti, pedido por más de 40 instituciones de Concepción del Uruguay, se decretaba disponer del viejo hospital de zona para una ciudad universitaria. Exacto. Eso hubiera generado un campus, digamos, hubiera podido generar o hubiera podido ser una salida o una alternativa a lo que hoy sucede en la ciudad, donde no tenemos lugares para hospedar turistas, porque ni siquiera para vivienda permanente de las familias habituales de Concepción del Uruguay, porque la ciudad está colmada. Hay este año cerca de 6.000 estudiantes terciarios universitarios de fuera de la ciudad. Quiere decir que Concepción del Uruguay ratifica su calidad de polo de atracción para el estudio y la preparación. Y hay dos puntas que se juntan en lo que vos acabas de decir. La punta productiva tiene que ver con que seguimos produciendo un mínimo de las hortalizas que consumimos, y que eso hace eclosión precisamente con la llegada de gente foránea que de repente se suma a una población habitual, y que al mismo tiempo encontrar la alternativa para esa producción significa eventualmente también que los sectores menos protegidos, por decirlo de alguna manera más lógica, tengan la posibilidad de realizar un trabajo que les permita finalmente trasladarse a los centros de estudio. Así que hay mucho trabajo para hacer ahí también. Sí, exactamente. Es decir, sobre todo nuestra apuesta en este sentido de recuperar los abastos básicos de la ciudad en las regiones cercanas, también conduce a un proyecto de largo plazo, que es el estímulo, por ejemplo, del trabajo conjunto. Es decir, desarrollando esos puestos de trabajo y, digamos, generando el mercado local como consumista, estimular el movimiento cooperativo para asociar, digamos, emprendedores o productores y ofrecer, digamos, un crecimiento económico de la región hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Es decir, por lo tanto, lo que nosotros miramos, a la Uruguay que nosotros estamos mirando, no es solamente la de los 4 años, sino que es más bien un proceso que nos deposite en un horizonte de mediano y largo plazo, con una adaptación suficiente y con con la estructura suficiente como para poder absorber el impacto del modelo productivo que está en ciernes, es decir, el tema del reemplazo de la mano de trabajo del hombre por el tema tecnológico. Y nosotros como ciudad tenemos esa posibilidad, es decir, porque somos lo suficientemente chicas y con los suficientes recursos intelectuales y educativos como para poder lograr una concepción del Uruguay desarrollada. Bien, entonces partimos de acuerdo al concepto que yo traduzco de tus palabras de una ciudad en marcha. No es una ciudad desgajada, ni deshecha, ni separada. Sin embargo, tenemos un grave problema que a mí me parece es uno de los ejes de, digamos, sacando la hojarasca de lo transitorio, de la crisis que vivimos, la crecida de precios,
la falta de trabajo, el cierre de los comercios. Pero hay un tema que será permanente una vez que esto eventualmente, ojalá se solucione rápido, es el problema medioambiental. Concepción de Uruguay sí tiene una gran crisis desde el punto de vista ambiental. ¿Qué proponen para eso? Bien. Primero, si coinciden con que sí tenemos un grave problema. Obviamente. Es decir, Concepción del Uruguay y las ciudades de la costa del Uruguay no pueden permanecer ajenas, digamos, al necesario saneamiento, sobre todo del tratamiento de los desechos que producen, tanto en el tema de basura como en el tema cloacal, por ejemplo. Y en este sentido, nosotros con nuestro candidato a gobernador, Hugo Barzola, es decir, a nivel provincial, tenemos como él en particular tiene en su perspectiva, digamos, atender esta cuestión sobre las ciudades de la costa del río Uruguay. Es decir, poder concretar las obras de infraestructuras necesarias, por ejemplo, para poder dotar a Uruguay de ese tipo de cuestiones. Es decir, y también todas aquellas que concurran en el ámbito, digamos, ya local, a mejorar, digamos, los drenajes y corregir todas estas cuestiones de desurgencias que comienzan a aparecer en cada una de las focas de tormentas de la ciudad, es decir, trabajar concretamente con el tendido cloacal, ¿sí? de la red. Es decir, y por otro lado también es un tema muy importante y no es solamente de la propuesta de este momento, sino que ha sido parte de la base del proyecto que nosotros representamos, que es el tema de un adecuado tratamiento de los desechos de basura. Es decir, a los cuales en algunas cuestiones es necesario implementar precisamente la clasificación domiciliaria de los residuos y generar el sistema de reciclado adecuado. Es decir, con una planta que corresponda a un reciclaje que va a permitir bajar en sobremanera precisamente todas aquellas cuestiones que se desechan y contaminan el subsuelo, como por ejemplo ocurre en el basural actualmente. ¿Sí? ¿Cuál es el juicio de la actual gestión municipal? Nosotros lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, sobre todo, es como que existe, digamos, en muchos sectores de la ciudad problemas de transitabilidad, problemas de mantenimiento. En cierta forma, Uruguay tampoco ha encarado y no ha perdido aquel protagonismo que tenía o aquel modelo de desarrollo turístico que en algún momento tuvo, ese perfil turístico. Uruguay, que en algún momento lo tenía como, digamos, como un modo productivo, un modo de vida de la ciudad, hoy en día ha retornado a ser una ciudad con mucho potencial turístico. ¿Sí? Eso me parece que no se ha atendido. Entendemos que es necesario impulsar todas estas cuestiones que nosotros estamos viendo con una cuestión participativa de la ciudadanía. Es decir, nosotros esperamos, en caso de asumir la responsabilidad de conducir los destinos de la ciudad, nosotros entendemos que Uruguay tiene que tener una participación de sus vecinos para decidir el modelo de ciudad. ¿Carta orgánica? Indudablemente que es necesario establecerla como para poder tener precisamente un parámetro sobre el cual el municipio pueda establecer una senda normativa a ese respecto, en ese aspecto. ¿Cuál es la observación, la mirada socialista o el análisis de, indudablemente, un tipo gestor como Laurito ha generado algunas cosas nuevas y restablecido el valor de algunas cosas antiguas, ¿no? ¿Cuál es la observación en general que se tiene acerca de la posibilidad gestora de una ciudad que indudablemente tiene un capital, como estamos observando en muchos de sus rasgos característicos? Sí, digamos, en ese aspecto la ciudad ha podido, en cierta manera,
en base a esa gestión, mantener sobre todo el rescate de varios de los sitios históricos de Concepción. Es decir, ahora hay cuestiones fundamentales, como por ejemplo esto que estábamos hablando, de dotarla de los servicios esenciales, de extender, digamos, el sistema sanitario a más lugares, digamos, concretar en plazos más breves, por ejemplo, la ejecución del plan maestro, que cuando se anunció en su momento, que constaba de 3 etapas, se hablaba de que en otras ciudades había costado, digamos, hacerlo 8 años, y nosotros vamos transitando ya el 8º, 9º año, y estamos en el 26% de la segunda etapa. Estas cuestiones que son esenciales de dotar de digamos, de todos aquellos servicios sanitarios para la ciudad. Hay que verlo en el contexto también, ¿no? Porque hay muchas obras que repentinamente están tomando impulso, sobre todo las que dependen del capital que tiene que venir de la nación. Sí, obviamente. Y que hay obras que Concepción del Uruguay ha demorado demasiado. Hay que recordar que la planta potabilizadora, la renovación de la planta potabilizadora se cayó en 1991. Estaba listo para licitarse y bueno, se cayó. Sí, es decir, ha habido una buena extensión de la red de asfalto, ¿sí? Respecto de otras gestiones previas. Ahora no hay un mantenimiento adecuado como para sostener, digamos, aquello que se mejora o que se amplía. Y eso es una cuestión crítica muy importante. Es decir, crítica en el sentido de que la municipalidad no cuenta, digamos, con los recursos necesarios materiales como para asumir el mantenimiento de una ciudad que lo requiere. Si uno en este momento recorre diferentes sectores, hay muchas deficiencias. Mira, Juan Carlos, como venís por la calle Alberdi, hay 2 pozos que los vecinos le han puesto unas ramas, es decir, y es grave lo que pueda ocurrir ahí. Es decir, que una bicicleta pueda caer en esos pozos, que son grandes, digamos, porque es el entubado del asfalto o el alcantarillado, y son cuestiones que son observables, ¿sí? Y que son dignas de atención inmediata. Y estas son las cuestiones que nosotros observamos que es necesario, digamos, corregir. Particularmente a esto lo vemos como en un desgano de los últimos tiempos. ¿Y cómo, más allá del desgano, suponiendo que hubiera gana, pero no hay quien toque timbre, digamos, la canalización de la inquietud de los vecinos, ¿qué alternativa va a tener eventualmente ante casos como los que estamos hablando? Nosotros entendemos que, en principio, es necesario dotar de aquellos recursos materiales, como hablaba anteriormente, para atender, digamos, ese mantenimiento, ¿sí? Y entendemos que es necesario contar también con los recursos humanos para esta cuestión. En ese sentido, nosotros pensamos que tendríamos que implementar una mejora en la parte de atención de la obra pública, ¿sí? Y entendemos a la obra pública como uno de los canales a través de los cuales se puede generar puestos de trabajo, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que se hubieran podido hacer. Hay un excedente de 110 millones de pesos del presupuesto anterior, por ejemplo, ¿sí? Es decir, tranquilamente se hubiera podido financiar, digamos, un plan de saneamiento o de reparaciones, digamos, más urgentes, ¿no? Bien, te dejaría los últimos minutos para que te dirijas libremente tu pensamiento y palabra a la comunidad. Sí, nosotros como Alternativa Socialista lo que venimos a proponer es aquello que precisamente
hablábamos en el inicio de nuestra conversación, es decir, una ciudad inclusiva, participativa y, digamos, con una perspectiva de futuro. A eso los invitamos a los ciudadanos de Concepción del Uruguay, digamos, a prestar su apoyo, a considerarnos como una opción válida para la conducción de los destinos de la ciudad, para emprender un camino hacia una ciudad que dentro de 10 o 15 años, de mantenerse las mismas condiciones en las que venimos hasta ahora y no proyectarla entre todos, seguramente va a promover más niveles de desigualdad, que son aquellas cuestiones que precisamente desde nuestra óptica es necesario corregir dentro de nuestra sociedad. Luis Fernández, estamos terminando nuestra charla con el precandidato de Alternativa Progresista, lista 50A, del Partido Socialista de Concepción del Uruguay, que lleva como compañera de fórmula a Lara Esteves y los concejales titulares Franco Barsotti, Betina Escoto, Alejandra Rigada, Cristina Ernst, Javier Lescano, Florencia Pecio, Luis Victorio, Daniel Ebecos, Ben Saad Correa, Luisa Acevedo, Alejandro Ceballos, Florencia Poerio y Jorge Díaz. Luis, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos han brindado y, digamos, por el excelente trato que hemos recibido. Bueno, muchas gracias. Muchas y gracias. los feos mates. No. Luis Fernández, del socialismo concepcionero. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. La otra radio está en el 90.9. Es Martín, la mejor opción para nuestra Concepción, con trabajo, esperanza y dedicación. Vota Martín Oliva. Martín Oliva, intendente. Ricardo Vales, viceintendente. Vota por vos, lista 202, siempre por Uruguay. Vota Martín Oliva. Laurito Conducción. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de cristales blancos. Para el recién nacido, 2 cajas de leche en polvo y 2 paquetes de pañales durante el año. Ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos. Disfrutá de la vida. Asociate al Sindicato de Empleados de Comercio. Boulevard Irigoyen, 1268.